Sin lugar a dudas, este recorte que quiere hacerle López Obrador al Poder Judicial es una venganza. Está demostrando su peor rostro. López Obrador quiere amagar a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte. El problema aquí es que si hoy millones de mexicanos reclaman justicia, con esta venganza de López Obrador en contra del Poder Judicial, a quienes está lastimando es a los mexicanos. Bueno, este punto de vista es uno de los muchos que hubieron y que también justificaron, por otra parte, el por qué le quitaban dinero, que había muchos gastos superfluos, y además agregaba, la propuesta de Morena alega otra cosa, que es el hecho de que este dinero, que tiene mucho de gasto superfluo, iría a los programas sociales. Entonces, como ve, como suele pasar en los congresos, hay diferentes opiniones, pero hay una mayoría, y la mayoría es la que decide, aunque debiera decidir, como siempre lo hemos pensado, no solo en este sexenio, a través de consensos. Bueno, la batalla de la 4T contra el Poder Judicial, todo indica que ha escalado a un nuevo nivel, y un nuevo nivel serio, porque ya sabe dónde está la lana, pues va en serio las cosas, ¿no? Una cosa es el debate, yo te dije y tú me dijiste, pero en el presupuesto se notan los intereses y se nota el interés de un gobierno, no nos hagamos. Morena amaga con recortarle hasta 25,000 millones de pesos en su presupuesto el próximo año. Ignacio Mier, quien es el coordinador de Morena en San Lázaro, asegura que el Poder Judicial tiene muchos lujos y excesos. Escuchamos a Kenia López, escuchemos lo que dijo el diputado Mier. Diputados de Morena prevén analizar un recorte de entre 15,000 y 25,000 millones de pesos al Poder Judicial en el próximo presupuesto de egresos. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, dijo que se tiene que reorientar esos recursos que en su mayoría afirmó se van a gastos superfluos y que no regresan a la tesorería de la Federación. Hay que revisar solamente eso, que tiene que ver en buena medida con el incremento a las prerrogativas de los partidos políticos por casi 4,000 millones de pesos. Los otros 5,000 tiene que ver con la organización del proceso electoral, la instalación de todas las casillas y la capacitación del personal, entonces que van a asistir y van a auxiliar el desarrollo y la organización del proceso. Así es que yo creo que ese no va a tener mayor sobresalto, serán ajustes mínimos. Aseguró que los ajustes presupuestales a la petición del Instituto Nacional Electoral serán mínimos, ya que reconoció se requieren para el proceso electoral del 2024. El Poder Judicial tiene excesos, digamos, que pueden ir de 15,000 a 25,000 millones de pesos, incluido un fideicomiso que paradójicamente y de manera irónica, después de la reforma del 94 y el perfeccionamiento que intentaron darle al Poder Judicial en el 99, creció el número de juzgados, crecieron el número de juzgados de distrito, creció el aparato a través de la Judicatura Federal y regresan dinero a un fideicomiso, no a la tesorería. El INE presentó su anteproyecto de presupuesto 2024 que asciende a casi 24,000 millones de pesos y que contempla los recursos que serán destinados a la jornada electoral del próximo año. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, ¿qué implica este recorte de 25,000 millones de pesos al Poder Judicial? Le hemos pedido a Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos diga qué puede pasar con esto y si realmente esto entra en los terrenos de seguir apretando hasta morir al Poder Judicial o exactamente de qué se trata, cómo lo aprecia él. Bueno, Juan Jesús, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Gusto en saludarte, te saludo a ti y a todo el auditorio. Yo sé que estoy entrevistándote en el peor momento porque está perdiendo el Monterrey, pero espero que empaten por lo menos. Oye, a ver, te planteo, ¿qué piensas de esto? A ver, lo primero hay que decir, Javier, es que este recorte importante, este recorte que
parecería que sí es un golpe fuerte a la judicatura, viene sin un diagnóstico previo y viene después de 5 años de que el presidente López Obrador había respetado el presupuesto que se había solicitado desde la presidencia del Poder Judicial, anteriormente en el ministro Saldívar y ahora en la ministra Norma Piña. Parecería que es más bien una manera de eso, de amedrentar, de mostrar su inconformidad ante determinados fallos con la Suprema Corte. Esto es lo paradójico, Javier. El presidente López Obrador y la bancada de Morena, al hacer un recorte tan grande del presupuesto que históricamente se le ha otorgado al Poder Judicial, parecería que se focaliza solamente en una mayoría de ministros que ha fallado, como en casos como el Plan B, como la Guardia Nacional, pero olvida que el Poder Judicial son miles de funcionarios judiciales, miles de empleos, miles de personal que trabaja en un sistema de impartición de justicia. Entonces, lo que estamos viendo aquí con este nivel de recortes, pues parecería un escenario catastrófico en donde el futuro de la impartición de justicia más bien transitará por la voluntad de un partido político y por las vendetas personales del presidente de la República ante cuestiones y casos que, ojo, se han conformado distintas mayorías, pero que desde este semestre parecería que el presidente López Obrador ha encontrado la posición perfecta para encontrar un adversario. Oye, a ver, el adversario está muy claro que es el Poder Judicial, más quien quede de candidato, ¿no? O candidata del frente, ¿verdad? Totalmente. Bueno, a ver, te pregunto, ¿en qué una reducción de esta naturaleza, dónde le pega al Poder Judicial en su operatividad cotidiana? Mira, eso es una pregunta, Javier, y tendremos que esperar un poco para ver de dónde vienen esos recortes. Quizá el tema del fideicomiso es uno de los que ya ha anunciado Ignacio Mier, y lo cierto, Javier, es que esto impacta, quizá no en el inmediato plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, porque no hay que olvidar, Javier, que los funcionarios judiciales al final del día buscan trabajar dentro del Poder Judicial por un sistema de prestaciones, por realizar un trabajo exigente, muchos días de la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final del día, parecería que las personas que están más preparadas, que pasan los exámenes, que después de muchos años acceden a un puesto para la impartición de justicia, juez, magistrado, etcétera, etcétera, pues ahora serán mucho menos los alicientes. Esto podría ser lo que yo me atrevo a decir en lo inmediato, en el fideicomiso. Sí. Me queda claro, Javier, me queda claro que hay muchas cuestiones que se tienen que revisar. Me queda claro el tema de los privilegios, el tema de los sueldos, pero de nueva cuenta, Javier, el momento, las formas en cómo se lleva a cabo estas cuestiones, parecería que no hay razón para hacerlo de esta manera, que se pudo haber hecho bien planeado desde el inicio del sexenio y estamos esperando hasta el último año del mismo, más bien por un cambio en la configuración en la representación del Poder Judicial. El diputado Mier utiliza ahí, entre otras definiciones, que hay gastos superfluos. ¿Los hay como tal o se inventan o es una manera de tener, para decirlo claro, una salida fácil, Juan Jesús, ante todo esto, ¿no? A ver, Javier, el tema con los gastos superfluos es que no creo que sea algo exclusivo del Poder Judicial. Me parece que gastos superfluos hay desde el Ejecutivo, claro, pasando por el Legislativo hasta los autónomos, ¿no? Aquí donde creo que es un argumento que resulta tramposo e incluso chantajista, es que esto se va para programas sociales. Ese argumento es imbatible. La narrativa claramente es otorgar dinero al pueblo, a los programas sociales, a la disminución de pobreza. El problema de esto es que no se mide y cuáles son esos gastos superfluos, como si el Poder Judicial fuera el único exclusivo. Los conocemos en Pemex, los conocemos en Comisión Federal de Electricidad y también en los megaproyectos de infraestructura, como sigue siendo el Tren Maya o como puede ser la refinería, proyectos que pendulan más bien hacia transitar hacia un modelo no sustentable y no energético que pueda tener esas nociones de sustentabilidad. Entonces, me parece que es un tanto tramposo y que si queremos realmente hacer una reducción al gasto, yo creo que se puede hacer. Y de nueva cuenta, tú lo dijiste, a través de un consenso propiamente con los involucrados, propiamente con el Poder Judicial, con las jueces, con las magistraturas, pero hay que decirlo, Javier,
el acceso a la justicia en México sigue siendo un tema que parecería está con focos rojos constantemente. Que venga un machetazo y no algo de bisturí, a mí sinceramente me parece bastante preocupante y será un año en que el Poder Judicial tenga que salir a flote. El Poder Judicial no puede irse al paro de labores, no puede detener la impartición de justicia, porque de eso dependen las democracias constitucionales hoy en día. Claro. Lo que sí temo es que se retrase muchísimo más la justicia, se vean inmiscuidos en muchas otras problemáticas de personal, de capacidades humanas, económicas, en donde tendremos que esperar hasta el próximo presupuesto con otro Congreso y con otro titular del Ejecutivo para que de nueva cuenta pueda sustanciar esas fallas que históricamente ha tenido el Poder Judicial. A ver, lo que decías al inicio, Juan Jesús, que hablabas de que también es importante tener ahí un adversario. El presidente dice adversario, pero me parece que en el fondo es enemigo, ¿no? En el Poder Judicial. Te planteo lo siguiente. Esto también juega políticamente, ¿no? Porque al final, cuando venga todo este desarrollo de las elecciones, poco va a importar que le hayan quitado dinero al aparato de justicia. Simplemente estarán poniéndolo en evidencia de que no cumple con sus obligaciones, ¿no? Exacto. Parecería que ante esto no hay solución, no hay respuesta fácil. Sí. Es bastante sencillo el antecedente que tenemos con el INE, Javier, que al final se le aprieta el presupuesto al INE, se le encargan unas consultas, nuevas facultades, y al final el INE tiene que, de alguna manera, buscar la defensa jurídica. No hay que olvidar que el presupuesto del INE se llevó ante la Suprema Corte, y también negociaciones y recortes y demás. Aquí lo paradójico, y hay un escenario, Javier, en donde es posible que quizá el presupuesto otorgado a la Suprema Corte y al Poder Judicial en general sea revisado por el propio Poder Judicial. Entonces, veremos qué es lo que pasa en los próximos meses. Me imagino que habrá una defensa jurídica, política, de distintos frentes, tratando de negociar que el recorte no sea tanto. Me queda claro que va a haber recorte. Sí, acá lo que se habrá que negociar es de cuánto va a ser ese recorte. Oye, la Corte va a ser juez y parte. Es probable que la Corte termine analizando algunas de las cuestiones del presupuesto, o por lo menos vamos a hacerlo con el antecedente que hay en el INE, que tome una salida alternativa en donde se puede interponer recursos que habiliten para ciertos mecanismos de subsistencia mínima con estos recortes específicos. A ver, una opinión final, si no te importa, Juan Jesús, sobre el tema del INE. Hoy lo platicábamos en la tarde, ¿qué puede pasar? ¿Qué tanto le quitan, ahora sí te diría, posibilidades para algo que es quitarle dinero al INE? Podrá ser, pero ahí me aparecen los partidos siempre, Juan Jesús. Pero lo segundo, quitarle dinero al INE ante las elecciones más grandes que ha tenido la historia del país. Sí, claro, Javier. Va a ser una apuesta interesante por parte de la propia partidocracia. A mí me parece que las elecciones se van a llevar a cabo, las elecciones van a suceder. Lo que habíamos estado acostumbrado es que fueran elecciones seguras, a que fueran elecciones claras, limpias, y que la ciudadanía no batallara para buscar su casillo, para tener la posibilidad de capacitar y demás. Yo creo que una vez que quedó atrás el plan B, me parece en ese sentido que lo que deberían hacer los partidos políticos es ir planeando una reforma electoral, pero para el próximo sexenio. Lo que estamos viendo en la próxima elección de julio, como bien dices, la más grande en la historia de México, por la cantidad de fiscalización, de puestos, de gubernaturas, de alcaldías, pues creo que va a ser una prueba muy interesante que ojalá a Morena, si gana lo que dicen las encuestas y demás tal, no le salga el tiro por la culata y estemos en un escenario en donde la incertidumbre y las votaciones se cierren los márgenes, y habremos deseado tener una autoridad electoral fuerte, una autoridad electoral con capacidades para dirimir esas controversias, esos fantasmas del fraude, que creo que pueden ser bastante como darse un tiro del pie de Morena en el ámbito contraproducente si empiezan con los recortes que no tienen mayor sentido más que ese discurso de la austeridad, que en la práctica no es bastante creíble. Juan Jesús, muchas gracias, buenas noches. No, Javier, gracias por la invitación y buen martes. Gracias para ti, gracias.